Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:04 de la mañana y tenemos la satisfacción de recibir presencialmente y con las debidas medidas sanitarias al canciller de la República, el embajador Alan Wagner. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor canciller. Muchas gracias, Fernando. Encantado de estar nuevamente con ustedes después de bastante tiempo. Así es, y cerca del fin de su mandato actual, que debe terminar dentro de poco más de 2 semanas, razón por la cual lo hemos invitado con la intención de hacer un balance sobre lo hecho por su nuevo paso por la Cancillería. Es un caso particular el suyo, porque ha sido primero canciller del año 85, creo que uno de los más jóvenes de la historia de nuestro servicio exterior. No era ni siquiera embajador, me parece, en ese momento, lo cual es una cosa rara, con un único precedente, me parece, ¿no? Bueno, señor Ulloa, pero entre tanto volvió usted a tener responsabilidades ministeriales y este año fue solicitado y desde hace unos meses está cumpliendo la tarea. Quisiera por eso que nos diga, pudiendo usted comparar lo que está haciendo ahora, este año en la Cancillería, con sus experiencias anteriores, díganos por favor cuáles han sido sus temas centrales y cómo ve usted la política exterior del Perú. Muy bien, bueno, muy interesante la manera como me planteas la pregunta. Yo diría que mi primera gestión como canciller, el año 85 al 88, estuvo muy marcada por el tema de la crisis de la deuda. Recordarás que en su toma de posesión el presidente García anunció, ¿no?, que unilateralmente limitaba el servicio de la deuda del Perú al 10% de los ingresos por exportaciones. Primer país que se atrevía a tomar una medida unilateral, ¿no? Y eso causó una conmoción, ¿no? Entonces, lo que hicimos en la Cancillería fue desarrollar una acción muy prolija, yo diría muy profesional, ¿no?, con todos mis colegas, para lograr que se plasmara a nivel internacional, ¿no?, la preeminencia del derecho al desarrollo frente a los intereses de los acreedores. Y así fuimos, ¿no?, paso a paso, foro por foro, hasta llegar a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se aprobó una resolución, ¿no?, con ese principio, ¿no? Bien, yo diría que eso de alguna manera caracteriza, ¿no?, mi primera gestión. Otro tema también muy importante que le dedicamos mucho tiempo fue la crisis centroamericana, ¿no? Es decir, evitar la guerra en Centroamérica, pero al mismo tiempo, ¿no?, posibilitar el restablecimiento de la democracia en aquellos países que veían amenazado su sistema institucional democrático. Ese fue otro aspecto importante. Ahora, en cuanto a mi segunda gestión como canciller, ya con el presidente Toledo, yo diría que estuvo caracterizada básicamente por las gestiones que realicé, primero como embajador en Estados Unidos y luego como canciller, para la renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Andinas y el inicio de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y eso es bien importante porque eso fue algo que marcaba una nueva manera de insertarse el Perú en el mundo, ¿no?, en el mundo de la globalización. Y luego, esta vez, bueno, fui llamado por el presidente Sagasti el 15 de febrero, a raíz de la crisis que se presentó por las vacunaciones irregulares, que fue una crisis política, ¿no?, pero al mismo tiempo institucional en la Cancillería, porque algunas personas habían recibido esas vacunas de manera irregular. Y entonces, yo diría que nuevamente mi sentido de servicio a la patria me hizo aceptar el llamado del presidente Sagasti y cosa que no me había imaginado nunca, volví a la Cancillería por tercera vez, ¿no?, en circunstancias muy diferentes. Sí, diferentes. Por una parte se pensaba que estaríamos dedicados al bicentenario en esta época, hablaremos sobre eso, porque el bicentenario del Perú y bicentenario de la Cancillería, claro. Pero el tema principal se impuso inevitablemente la negociación con muchos laboratorios, por lo menos 9 creo, para comprar
vacunas. Eso fue, el problema es que hasta ese momento el Perú no había contratado ninguna vacuna, ¿no? Habían habido conversaciones preliminares, estas cosas, pero no se había concretado ningún acuerdo, salvo la adhesión al sistema COVAX, ¿no? Ese sistema de cooperación, pero que simplemente eres un marco, ¿no?, al cual adherías, pero luego tenías que recibir las asignaciones y negociar, ¿no?, cada uno de los pequeños contratos para la provisión de los suministros. Entonces, paradójicamente, ¿no?, como canciller, mi tarea prioritaria ha sido, ¿no?, coadyuvar a la adquisición de las vacunas necesarias para inmunizar a nuestra población. Todo esto bajo la rectoría del Ministerio de Salud, que es quien tiene, digamos, la responsabilidad principal, ¿no?, y en un equipo formado por el presidente de la República, la primera ministra, el propio ministro de Salud, el ministro de Economía y yo. Y así nos hemos venido reuniendo al menos todos los domingos, ¿no?, por WhatsApp y por Zoom, y de esa manera hemos ido avanzando. Bueno, nuestros embajadores han trabajado muy intensamente, ¿no?, aquellos que estaban localizados en los lugares donde se encuentran los principales laboratorios, y en la Cancillería también formamos un equipo para trabajar esto de manera intensa. Y bueno, felizmente los resultados han sido favorables, en circunstancias, yo diría, extremadamente difíciles, porque ya cuando en ese momento el Perú entra al mercado a tratar de conseguir vacunas, el mercado estaba totalmente saturado, porque además la demanda era inmensamente mayor que la oferta, ¿no? Ya los laboratorios tenían compromisos hechos, ¿no?, además no solamente con anticipación, sino con mucha proyección, de manera que fue muy difícil. Yo diría que en mi experiencia de negociación internacional ha sido la más difícil y hasta cierto punto la menos agradable, ¿no? Más difícil que ser agente ante la Haya por el contencioso marítimo con Chile. Bueno, distinto, y esa fue una experiencia muy difícil, pero al mismo tiempo muy grata, ¿no? Porque el equipo que se formó para trabajar esto, yo siempre destaco la importancia del equipo, ¿no? Yo era el coordinador, un poco el director de orquesta, ¿no? Y fue algo, yo digo, una oportunidad que para un diplomático se le presenta pues una vez cada 100 años o 50 años, ¿no?, de poder realizar esto. Y bueno, tuvimos, aparte del equipo que se formó en la Cancillería, tuvimos el aporte de los abogados extranjeros también, y fue un trabajo realmente que construía sobre lo que ya se había trabajado antes, ¿no? Claro. Acaba de mencionar a Alfonso Era Schereber, a Juan Miguel Bácula, ¿no?, y a muchos más, y que finalmente, bueno, condujo al resultado que tenemos. Positivo para nosotros. Ahora, en este caso también ha sido un resultado positivo, porque tenemos más vacunas que las que se previó y se está vacunando con un ritmo más acelerado que el que se había anunciado. Pero se dijo que inicialmente hubo dificultades por exigencias que algunos laboratorios planteaban que no correspondían con nuestra tradición de defensa de la soberanía y el patrimonio nacional, y estar pagando por cosas que no existían todavía del todo. ¿Hubo dificultades de choque entre la lógica comercial de los laboratorios y la visión de Estado de nuestra Cancillería? Sí, eso fue lo que yo encontré, ¿no? Eso en realidad le tocó manejarlo a mi predecesora Elizabeth Astete, con el doctor Juan José Ruda, que es el asesor jurídico de la Cancillería. Y que había estado en La Haya también con un rol prominente. Había sido mi ¿no? compañero en La Haya. Y efectivamente lo que se pedía era unas garantías que afectaban la soberanía del Estado, ¿no?
y por consiguiente eran inconstitucionales. Entonces, eso lo que hizo fue parar esa negociación, reiniciarla, ¿no? Felizmente se pudo, ¿no?, completar y al mismo tiempo eso sirvió para manejar situaciones similares que otros laboratorios planteaban, ¿no? Yo diría que fue difícil, pero finalmente se encontró una solución que estuviera acorde con los preceptos constitucionales y al mismo tiempo, bueno, con la posibilidad realmente de concretar, ¿no?, la compra de las vacunas que necesitábamos, ¿no? Permítame, por favor, canciller Wagner, unos instantes para oír a nuestros anunciadores, después de lo cual regresamos con usted. Quisiera que nos diga qué tareas le parece que están pendientes a mediano plazo en nuestra política exterior, nuestras alianzas, nuestra inserción en el nuevo mundo que se reforma, nuestros intereses comerciales, que nos diga una palabra sobre el foco de lo que sería la transferencia de la Cancillería al próximo gobierno, cualquiera que él sea. Nos lo dirá, por favor, después de unos instantes. Son las 9:18, estamos entrevistando en la sede de RPP al canciller de la República, Alan Wagner, y había quedado planteada la pregunta respecto de lo que es el núcleo esencial de nuestra política exterior, tal como lo ve usted para los próximos años. ¿Qué mundo nuevo está apareciendo después de la pandemia y cómo debemos insertarnos en él? Así es. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar algo que ya venía, ¿no? O sea, ya se venía una transformación muy importante en las relaciones internacionales por el avance de la ciencia y la tecnología, aquello de la inteligencia artificial, ¿no? Todos las nuevas oportunidades que se ofrece, el Block Data y, en fin, todo lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial, la economía digital, ¿no? Ahora, lo que ha hecho la pandemia ha tenido dos efectos que hay que tratar de evitar. Por un lado, un debilitamiento del multilateralismo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, una suerte de retracción, ¿no?, hacia las fronteras de los países. Eso lo que está significando, por un lado, es un debilitamiento de ciertos organismos internacionales que para nosotros son muy importantes, ¿no? Y por otro lado, ya desde el punto de vista productivo, una reorientación de las cadenas de valor, ¿no?, en la producción. Países que están trayendo de regreso hacia sus fronteras ciertas producciones consideradas estratégicas, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que con motivo de la pandemia, países, ¿no?, han prohibido que se exporten, ¿no?, vacunas producidas en sus territorios, ¿no? Cosa que hubiera sido inimaginable porque eso va totalmente en contra de lo establecido en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Pero en fin, eso es parte, digamos, del problema que tenemos. Entonces, hay que buscar cómo recuperar el multilateralismo, ¿no?, y al mismo tiempo recuperar la cooperación internacional para evitar, ¿no?, que lo que predominen sean estas visiones mucho más autocentradas, ¿no?, de los países. Ahora, esto requiere un esfuerzo muy grande de nuestro país, porque la pandemia nos ha puesto de manifiesto de manera dramática unas brechas sociales muy grandes que tenemos que corregir, ¿no? Y que se corrigen no tanto con programas de ayuda social que son importantes, pero que son ayudas temporales, sino realmente a través de un desarrollo de la economía de abajo hacia arriba, ¿no?, incluyendo lo que llamamos la formalización de la economía. Ahora, eso lo tenemos que hacer, pero eso hay que hacerlo además mirando a este nuevo mundo que se está abriendo, ¿no? Y eso significa tener que profundizar mucho en todo lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos que prepararnos para esta nueva economía digital. Quien no se inserte en esa economía digital va a quedar no solamente aparte, ¿no?, sino va a quedar totalmente relegado, va a ser un Estado fallido, ¿no? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Entonces,
ese es el gran desafío que tenemos como país. Ahora, todo lo demás vale nuestra minería, todo nuestra producción agrícola maravillosa, todo eso sirve, ¿no? Turismo nacional que Turismo, debe regresar, en fin, todo esperamos. eso suma, ¿no? Esa es una base maravillosa que tenemos, ¿no? Pero tenemos que prepararnos para ese nuevo mundo que está surgiendo y además ahí se están dando unas competencias muy importantes por predominios o hegemonías, ¿no? En fin, cosas complicadas. Entonces, ¿Está usted pensando en las fricciones entre China y Estados Unidos, por ejemplo, nuestros dos principales socios comerciales? por ejemplo, y eso, esa rivalidad, competencia o predominio mundial se va a definir en el campo de la tecnología, ¿no? Definitivamente. O sea, quien realmente logre imponer, ¿no?, sus tecnologías, en el campo, por ejemplo, la 5G, ¿no? Eso es algo muy importante. Hace recordar lo que en su momento fueron los sistemas para la televisión, ¿te acuerdas, no? Absolutamente. El NSTC, el PAL, el SECAM, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien trataba de lograr, ¿no?, que pusieran su sistema, ¿no es cierto? Bueno, algo parecido está ocurriendo con la tecnología 5C, pero eso es solamente un dato de la realidad, ¿no? O sea, es mucho más lo que está en juego y es para lo cual tenemos que prepararnos, ¿no? Ahora, la relación con Estados Unidos y con China para el Perú es muy importante, de manera que ahí está surgiendo un poco el concepto del no alineamiento activo, ¿no? Es decir, bueno, con Estados Unidos tenemos una larga tradición de relaciones y de valores comunes, ¿no? Y con China tenemos, ¿no?, una gran relación comercial, ¿no?, que nos interesa continuar desarrollando. De manera que en esa competencia entre ambos También nosotros tenemos que inversiones ver acá importantes. importantísimas, principal inversor, el puerto de Chancay, la minería. principal inversor minero, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener que manejar eso, pero volviendo al punto, ¿no?, tenemos que prepararnos, ¿no?, para ser capaces de insertarnos y ser competitivos, ¿no?, en esta nueva economía digital, en la llamada cuarta revolución industrial. Y nosotros desde la Cancillería nos estamos preparando para eso, ¿no? También nuestra diplomacia está siendo objeto de una serie de reflexiones, ¿no?, internas para prepararnos de manera que nuestros diplomáticos estén en condiciones de actuar en ese campo. Pero eso es un esfuerzo a nivel nacional. Y así como al comienzo nuestra diplomacia estuvo dedicada a consolidar la independencia del país, ¿no?, las conferencias americanas en Lima, en fin, todo aquello que llevó al 2 de mayo de 1866, que fue parte, ¿no?, de ese proceso de consolidación de nuestra independencia, ¿no?, y luego a todo lo que fue la política de fronteras, ¿no?, hasta llegar a definir nuestra última frontera marítima, que fue con el fallo de La Haya. Bueno, ahora entramos a este nuevo mundo, ¿no?, de la cuarta revolución industrial, y para eso, como digo, tenemos que prepararnos, es un inmenso desafío, y yo creo que debemos tomar conciencia de que tenemos una agenda dual, ¿no? Por un lado, la agenda del cierre de las brechas sociales, ¿no?, y del desarrollo económico de abajo hacia arriba, ¿no?, y al mismo tiempo el prepararnos para esta nueva economía digital que es tan importante. Al mismo tiempo, nuestra política exterior ha dado muestras durante los últimos 20 años de compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Por eso el nombre de nuestra capital, Lima, fue dado al Grupo de Lima, que lideró una búsqueda de salida democrática a la crisis venezolana. Aparentemente no ha dado muchos resultados. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a ese desafío? Habida cuenta de que hay otros grupos, también internacionales, que participan también con el mismo objetivo. Sí, efectivamente, el Grupo de Lima ha sido muy importante, primero porque colocó el tema en la agenda internacional. El tema de la crisis venezolana no estaba en la agenda internacional y el Grupo de Lima, ¿no?, logra colocarlo. Y luego, ¿no?, intenta una serie de medidas para buscar finalmente que pudieran crearse las condiciones para unas elecciones democráticas en Venezuela.
Lamentablemente, un método que se utilizó, que fue el de las sanciones, ¿no? Sobre todo por parte de Estados Unidos, países europeos, etcétera, en el fondo no dio resultado. Entonces, por otra parte, como sabemos, la Asamblea Nacional, que estaba en manos de las fuerzas democráticas, concluyó su periodo, ¿no? Entonces se ha creado ahora una comisión transitoria. Entonces, lo que estamos más bien en conversaciones con los demás países, tanto el Grupo de Lima como fuera del Grupo de Lima, es en lo que hemos llamado más bien una convergencia, ¿no? O sea, no importa tanto la etiqueta, si es Grupo de Lima, si es Grupo de Contacto, o si es el Grupo de Oslo, o lo que fuere, sino aquellos que queremos el retorno de la democracia en Venezuela, sumar esfuerzos, ¿no? Para ir creando las condiciones, ¿no? Que permitan a los venezolanos, ¿no? Iniciar, ¿no? Un diálogo que conduzca a unas elecciones, ¿no? Democráticas y bajo supervisión internacional. O sea, yo diría que esa es la tendencia actual. Yo creo que, bueno, es el camino correcto, ¿no? Y hay que insistir en esto, porque la experiencia de lo que fue el grupo de Contadora y el grupo de apoyo de Lima para Centroamérica, ¿no? Nos da ciertas lecciones de cómo manejar este tipo de situaciones. Claro, cada una en su contexto y en sus circunstancias, ¿no? Pero es muy importante el lograr sumar esfuerzos y al mismo tiempo también conversar con aquellos países que están de alguna manera, ¿no? Interviniendo en el problema, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de Rusia, al caso de China, que tienen intereses en Venezuela. De manera pues que yo creo que por ahí vamos a ir avanzando. El campo humanitario es sumamente importante en Venezuela y yo creo que, y creemos, ¿no? Los cancilleres que hemos venido conversando esto, que por ahí es donde podemos entrar, ¿no? Y eso puede ir permitiendo, ¿no? El inicio de un diálogo entre los venezolanos, ¿no? Tanto las fuerzas democráticas como las del régimen de Maduro, ¿no? En torno a soluciones al problema humanitario y ahí ir generando, ¿no? Condiciones para Ojalá que eso sea posible. Permítame una nueva pausa para oír a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted. Tenemos temas pendientes y el tiempo comienza a reducirse. Queremos que nos diga una palabra naturalmente sobre los peruanos en el extranjero, 10% de nuestra población, hasta el punto que usted creo que los ha denominado con una referencia a quechua que me ha sorprendido, ¿no? ¿Cómo dijo? No fui, bueno, eso ya viene de atrás, el quinto suyo, ¿no? El quinto suyo, ya no son 4 suyos, sino 5 suyos, porque 3 millones de compatriotas viven en el extranjero y ahí tenemos más de 130 embajadas y consulados, algunos de los cuales han tenido que movilizarse mucho por un deportista peruano, ¿no? Así es, cómo no. La Padula. Así es. Bueno, nos hablará entonces sobre esas comunidades peruanas en el extranjero y hablaremos también sobre la Semana del Bicentenario en el Mundo que la Cancillería impulsa, priorizando una serie de temas sobre nuestro país que yo quisiera que nos comente usted. Retomamos en unos instantes nuestra entrevista con el señor Alan Wagner, Canciller de la República. Son las 9:34, estamos conversando con el embajador Alan Wagner, canciller de la República, que ha quedado en decirnos una palabra sobre que se está llamando ahora el quinto suyo, es decir, esta 10ª parte de la población peruana basada en el extranjero, que se ha hecho notar ahora durante las elecciones, puesto que se ha votado en 79 países del mundo, me informa el canciller, y en 208 ciudades del mundo. Ustedes tienen una dirección general dedicada a las comunidades peruanas en el extranjero. Este tema tiene una importancia que no existía cuando usted fue canciller por primera vez el año 85. Bueno, de hecho, el número de peruanos en el extranjero ha aumentado considerablemente y por consiguiente la necesidad de brindarles servicios, brindarles protección, ¿no? Y esa es una tarea hoy día muy fundamental del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Incluso
cuando hicimos la última modificación de la ley del servicio diplomático, colocamos que para ser embajador, o sea, para ascender a la categoría de embajador, tenías que haber servido en un consulado, ¿no? Eso da una idea de la importancia que atribuimos a la función consular hoy día dentro de lo que es la carrera diplomática. Y efectivamente, como has mencionado, en las elecciones pasadas sufragaron 326,000 peruanos en 224 locales, 208 ciudades y 79 países. Además, es interesante también remarcar que por primera vez se ha elegido en el exterior a 2 congresistas que integran el Congreso Nacional. Precisamente el día de ayer tuve una reunión con ellos, con uno de ellos presencial y con el otro por Zoom, y ha sido muy interesante porque efectivamente ellos en el Congreso van a poder apoyar mucho el trabajo que realizan nuestros consulados en el exterior y en general todo lo que significa mejorar los servicios que debemos dar, ¿no? Ahora, la experiencia de las elecciones pasadas ha sido interesante. Para mí, cuando asumí el cargo, dije mi primera prioridad es, ¿no?, el tema de las vacunas, pero además mi segunda prioridad, no por ser menos importante, sino solamente por un orden, es el tema de las elecciones generales. Y de manera que yo estuve muy cerca de todo el proceso de organización, en el cual la Cancillería lo que actúa es como una suerte de agencia de la OMPE, ¿no? Nuestros consulados se encargan de organizar las elecciones, alquilar los locales aparentes, en fin, recibir y difundir la información, tener todo preparado para que se produzca el acto electoral, pero no intervienen directamente porque constituidas las mesas, ¿no?, con sus respectivos miembros y con los personeros del caso, ¿no?, una vez realizado la votación, proceden al escrutinio y realizado el escrutinio por los miembros de mesa en presencia de los personeros, ¿no?, ellos elaboran el acta y el acta se sella con un plástico que envía la propia OMPE, ¿no?, y se pega, ¿no?, de manera que es imposible que esa acta pueda ser adulterada, ¿no? Y el mismo presidente de mesa mete esa acta así sellada, ¿no?, en un sobre lacrado, ¿no?, que es el que entrega al cónsul para que sea remitido, ¿no?, además personalmente, porque tenemos un repliegue de cónsules trayendo actas desde el exterior. De manera que es un trabajo muy grande y algo que tendríamos que ver cómo podemos mejorar es la concurrencia de votantes, ¿no? Porque en promedio es más o menos un 30% que votan, ¿no?, de aquellos que figuran en el padrón electoral. Y como decías, se hace un gran esfuerzo, ¿no?, para organizar estas elecciones y sería ideal que pudieran participar más peruanos, ¿no? Facilitando el acceso al DNI, por ejemplo, hemos visto el caso en La Padula, justamente, que tuvo algunas dificultades y hubo que hacer un cierto esfuerzo para que tenga el DNI, con los resultados que hemos visto. Vino a jugar, no solamente fue técnicamente desde el punto de vista del fútbol extraordinario, sino que ha mostrado una integración con sus compatriotas que él no había conocido nunca. Canta, parece vals criollo mejor que los que viven acá toda la vida, ¿no? No sé si ha podido ver algo de eso usted. Bueno, sí, lo he visto en la televisión con esas artes peruanas. Pero bueno, lo que sucede es que esta comunidad peruana del exterior además tiende a estar bastante integrada, ¿no? O sea, nuestros consulados además estimulan, ¿no?, actividades culturales, sociales, ¿no?, de tal manera que los peruanos tengan oportunidad de juntarse, reunirse, conocerse, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, los servicios que prestan, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Los consulados son agencias de diversas instituciones, ¿no?, del Estado para todo tipo de fines, desde escribir un nacimiento, un matrimonio o un diploma universitario, ¿no? De manera que
Es un trabajo muy importante, muy satisfactorio, ¿no? Y al cual le damos, ¿no? la mayor, el mayor empeño en la Cancillería, Claro. ¿no? Antes de que el tiempo Sí. nos venza, canciller, quería que nos diga una palabra sobre esta semana del Bicentenario en el mundo, porque pese a nuestras agitaciones político-coyunturales, vale la pena regresar a los valores fundamentales que nos han permitido nacer como nación independiente, es decir, el amor a la libertad y a la independencia y la buena relación con el resto de los países. Yo por eso quisiera destacar esta semana que ha dado lugar a muchas actividades en el mundo, centrada en el comercio, en el turismo, pero hay videos también sobre el teatro que se hace en el Perú, sobre el MUNA, películas peruanas, Amazonía, incluso una exhibición sobre máscaras que están ustedes difundiendo como parte de la visión de nuestro país mientras celebra su bicentenario de independencia. Exactamente, bueno, esta es una de las actividades que la Cancillería ha organizado con motivo del Bicentenario. Y efectivamente, ¿no? La Semana del Bicentenario del Perú en el mundo es un conjunto de materiales digitales que ya se ha comenzado a distribuir a todas nuestras embajadas, representaciones y consulados, de tal manera de que ellos puedan difundirlos, ¿no? En los lugares donde están acreditados, ¿no? Y de esa manera realmente revivir, ¿no? ante el público lo que ha significado, ¿no? el discurrir del Perú desde su independencia, ¿no? Y esto además con un gran énfasis en mostrar tanto la historia como también la cultura de nuestro país. De manera que esto es algo que va a ser realmente importante, tú lo has de alguna manera ya reseñado, ¿no? Y además es bilingüe, lo cual facilita mucho también que pueda ser apreciado por personas de otras nacionalidades, ¿no? Y además hay la participación del Perú en una serie de eventos internacionales, ¿no? En los cuales se va a destacar, ¿no? el aspecto de nuestro bicentenario, ¿no? Hay, por ejemplo, el Perú será el invitado de honor en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Al mismo tiempo va a participar en una exposición sobre las historias maravillosas de los Andes centrales en el Museo Menil, ¿no? Pero veremos también todo eso en el Perú, no solamente para los compatriotas. Así es. Y los, ¿ah? Cómo no, y además en el Centro Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inca Garcilaso, se va a inaugurar una exposición también muy importante, ¿no? Y se va a inaugurar con el otro bicentenario, que es el bicentenario... A eso quería llegar para despedirnos, canciller. El 3 de agosto, San Martín nombra a García del Río secretario de Estado, que era el nombre que en la época se daba a lo que ahora llamamos canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Y estamos entonces próximos a celebrar 200 años del ministerio al que le ha consagrado usted más de 50 años de su vida. Así es. ¿Por qué es importante nuestra Cancillería? ¿Qué es lo que transmitiría a jóvenes para despertar la vocación de los mejores al servicio exterior de nuestro país? Primero, es una vocación de servicio, ¿no? O sea, yo diría que lo que caracteriza, ¿no? a quien accede a la carrera diplomática es, primero que nada, una vocación de servicio al país, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? Es un deseo de poder transmitir hacia el resto del mundo lo que son los valores, los intereses, negociar los intereses del Perú. Es una carrera que ofrece muchas oportunidades, exige también, ¿no? A veces sacrificios importantes, incluso desde el punto de vista familiar, pero es algo que realmente atrae cada vez más a la gente. Y yo, que vengo de ser director de la Academia Diplomática durante 5 años, lo he podido apreciar cómo año tras año el número de postulantes a la Academia Diplomática ha ido aumentando. Ahora estamos ya
en más de 350 aproximadamente. Postulantes cada año, bueno. Postulantes cada año para lo que es la Academia Diplomática, que es una maestría en Relaciones Internacionales de 2 años, ¿no? Y luego de lo cual ya se ingresa al servicio diplomático. Magnífico que se asegure que los mejores de cada generación quieran ser funcionarios públicos y hacerlo en el servicio exterior. Muchísimas gracias por tu presencia en RPP, que tenga un buen sábado y que nuestra Cancillería logre hacer una transferencia al equipo que tome la sucesión de su cargo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Fernando. Vamos a ir a oír a los anunciantes y regresamos esta vez yéndonos a Londres, donde hablaremos con la historiadora Natalia Sobrevilla.